Menos del 5% del alumnado de grado en el sistema universitario argentino son personas migrantes. Para ser más preciso, 4,1% en el sistema estatal y 4,9% en el privado. No obstante, así como en la salud, se convierten en el chivo expiatorio de los discursos de odio y xenófobos que pretenden crear a través de sus relatos realidades paralelas. Bueno, ni decir que aquellos discursos dejan de lado de manera totalmente conveniente la trayectoria e impacto de la comunidad migrante en el sistema universitario argentino y en todos y cada uno de los espacios en los que intervienen. Para conversar sobre este tema, nuevamente tenemos en la casa a Pablo Cosio, uno de los referentes del bloque de trabajadores migrantes, con quien conversamos en una entrevista pregrabada, conversamos respecto al tema y conversamos respecto a una nota que Pablo escribió hace un par de semanas para Tiempo Argentino. Así que les invito ahora a ver y escuchar la conversación que tuvimos con Pablo Cosio del BTM. Pablo, bienvenido nuevamente aquí a Yo Migrante y a Latinoamérica. Muchas gracias de nuevo por venir a este espacio y compartir tu tiempo. Y en particular hoy día para conversar respecto a la participación de estudiantes migrantes en el sistema educativo superior argentino y estos mitos que siempre están ahí, cada tanto se les sube la espuma, bueno, sobre esta participación, sobre que los migrantes, los estudiantes migrantes vienen a ocupar espacios o quitan espacios para argentinos y argentinas, y en particular un discurso que seguramente, no sería extraño, va a tomar mucha fuerza en lo que resta del año de camino hacia las elecciones, ¿no? Como un relato constante en momentos decisivos en términos políticos del país y también cuando hay elecciones a nivel de la ciudad. Bueno, gracias Pablo por estar acá y bienvenido como siempre. Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias por la invitación y gracias por tomar en cuenta este tema. Bueno, un poco la nota que publiqué ahí en Tiempo Argentino, bueno, hablaba de esto que decís vos, ¿no? Que al menos a mí me parece importante que empecemos como a difundir. Creo que sobre todo por lo que decís, porque este es un año electoral acá en Argentina y las campañas contra la migración o contra ciertos aportes que hacen los migrantes van a surgir. Yo creo que la nota que escribí ahí en Tiempo Argentino critica un poco algo que considero que todos los años Clarín saca, ¿no? Clarín creo que todos los años nos tira una nota en donde cuestiona la migración, en donde cuestiona ciertos aportes, y con el tema del estudio o la salud siempre publica un artículo que habla como de cierta invasión, que habla como de cierta sobredimensión de la participación, ya sea en este caso de estudiante o de la participación de usuario en el sistema de salud. La nota un poco critica eso, ¿no? Como que agarra cierto porcentaje de estudiantes de la Universidad de La Plata que Uh-huh. estudian medicina. La nota de Clarín dice que la mitad son extranjeros y ahí empieza a desagregar por nacionalidades. Y uno lee la nota y dice, ah, claro, o sea, la mitad de la Universidad de La Plata son extranjeros, o sea, que estamos financiando a personas de otros países. Después leí los comentarios y los comentarios eran terribles, eran como, no, sí, viste, como todo un ataque mediático que nunca mencionó el número nacional, nunca mencionó cuántos estudiantes son a nivel nacional. Y ahí se me ocurrió la idea, dije, bueno, pará, yo las cifras más o menos las tengo en la cabeza, lo consulté con un compañero que es más especialista que yo en educación, eh, y ahí vi los porcentajes. Claro, en verdad los estudiantes de otras nacionalidades que estudian en la Argentina son apenas un 4,1%, en las universidades privadas son un poco más, pero siempre en menos del 5%. Entonces, si uno ve esos números, los estudiantes migrantes en la Universidad de Argentina son apenas un pequeño porcentaje. Que Después, además, perdón, claramente, sí, se condicen con el número de personas migrantes en relación al total de la población argentina, o sea, tal son cual. porcentajes más o menos similares.
Sí, sí, tal cual. Y son datos que pocas veces se mencionan. Entonces, cuando uno habla de la población migrante y la participación de la población migrante en ciertos sectores, uno siempre tiene que aclarar el porcentaje total, porque si no pareciera que, claro, que hay una sobreocupación, que hay hay una sobrerepresentación todo el rato, cuando en verdad la población migrante en Argentina somos muy poquitos. El último dato más fiable en eso, falta los datos del censo, pero la otra vez RENAPER sacó una estadística y habla de que al menos las personas migrantes que tienen DNI, o sea que están con una residencia temporaria o permanente, después hay que ver bien cómo construyeron el número, pero habla de que somos cerca de 3 millones de personas. Faltan los datos del censo igual, que van a ser como los más eh, viables. Pero bueno, eso, y la nota estuvo bien, tuvo bastante recepción, yo creo que también abrió el debate, ahí en los comentarios de, no sé, de redes sociales se podía ver de todo, o sea, había Sí, gente que apoyaba y gente que también decía banalidades. Creo que la fortaleza del mito o de todos los mitos contra la migración va justamente en no desagregar cómo se garantizan esos derechos, porque, claro, tributariamente la salud, la educación, que son los dos derechos principales que son tan atractivos para las personas migrantes que decidimos migrar a la Argentina, porque hay derechos que quizás en nuestros países no están, claro, no es que la persona que migra llega a abusar, porque en verdad tributariamente el sistema argentino está diseñado para que a través del consumo se financien esos derechos, que es un sistema tributario inteligente en ese sentido porque da un bienestar social. Entonces, no es que no es que hay un abuso y un aprovechamiento. Y creo que también a las personas que emigramos nos cuesta entender eso. A veces no debatimos desde ese lugar, ¿no? A veces debatimos desde el no opinamos o no tenemos derecho a hablar, cuando en verdad sí tenemos derecho, porque habitamos acá, esto que decía un poco la nota, ¿no? Claro, o sea, el solo hecho de consumir, el solo hecho de pagar un producto, ya aporta al sostenimiento de la gratuidad en Argentina. O sea, la gratuidad no es gratis, la gratuidad se financia por el sistema tributario. Y después, claro, están los innumerables aportes culturales, sociales. Yo creo que hay un miedo al aporte de la migración. Yo creo que la migración indudablemente aporta. El tema es que hay que contenerla, hay que organizarla, hay que valorarla. Y creo que empezar a que nosotros volvamos a hablar desde esta cuestión de valorar lo que es la migración, creo que va a ir deconstruyendo poco a poco discursos racistas, que también hay mucho racismo frente al extranjero, ¿no? Y se extranjeriza todo el rato a la persona migrante también, y cuesta entender que somos habitantes de un territorio. Ahí yo creo que la situación más grave, que un compañero estaba muy indignado con algunos de los comentarios, era que un comentario decía que vengan, pero que paguen. Yo soy nacional y popular, pero no sí, estoy tan de acuerdo con que estudien gratis. O sea, aparte está eso, ¿no? Porque ese era un comentario en Instagram que recortaba la nota. O sea, claramente esa persona nunca entró a la nota. Entonces también está ahí el juego de cómo se comunica. Bueno, hay todo un problema de cómo se comprende la cuestión de la migración, pero siempre que se vea como una amenaza es un problema siempre. sí, 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 sirve de la simplificación precisamente para, creo, Y ahí te das, y para ahí generar. también Y ahí también uno se sorprende, ¿no? Porque claro, o sea, gente que quizá uno dice del progresismo también tiene miedo a esto de hay muchos extranjeros, hay mucha población migrante. La gente de derecha ya no nos impresiona, pero no, esta cuestión de que atraviese diferentes clases sociales, diferentes tradiciones políticas, bueno, es un trabajo diario también salir a difundirla. Y yo creo que, Felipe, me parece como súper importante también que empecemos a ocupar estos medios que tienen más llegada, que salgamos del debate entre nuestro círculo y que podamos también debatir en espacios en donde no todos están de acuerdo, en donde no todos están a favor de la migración y bueno, que se generen debates. Me parece que la idea era un poco eso. Sí, sí, totalmente. Y entregar la información, digamos, de manera mucho más amplia, como dices, desagregada, entendiendo también mirando la trayectoria de los grupos migrantes, porque una de las cuestiones era, bueno, vienen, se van, no dejan nada. Me parece que hay un desconocimiento y una ignorancia sobre eso cuando vienen, cuando hay un desarrollo, cuando se relaciona, cuando nos relacionamos con los espacios,
donde vivimos, con los espacios donde estudiamos, bueno, y donde trabajamos. O sea, quiero decir que muchísimas, no sé el porcentaje, ahí sí, pero un número debe ser importantísimo de estudiantes migrantes tienen una participación activa en términos sociales, en términos políticos y también en términos laborales. Están aportando ahí con su trabajo, el que sea, en el sistema local. Y por otro lado, se van y aportan en sus lugares de origen. Y eso también permite el desarrollo y la posibilidad, digamos, de que esos sistemas se abran. Por supuesto, un proceso lento, pero digamos, apoyen el desarrollo de sus territorios de origen, de sus países de origen. O sea, hay todo un camino que es súper importante tener en cuenta, tener claro, conocer y no simplificar a dos datos, bueno, como lo hace Clarín, digamos, de extender toda una tesis a partir de lo que sucede en la Universidad de La Plata, que además, claro, es una opción universitaria, La Plata, También, claro. digamos, es también un elemento a tener en cuenta en ese análisis. Sí, y que claro, está bueno lo que decís, ¿no? Como que uno si estudia acá y después se va a su país de origen, yo creo que ahí Argentina es un gran exportador de conocimiento y saberes y de otra cultura que quizás no es tan neoliberal como la que conocimos en nuestros países de origen. Y después también está esta cuestión, ¿no? Porque algunos compas me criticaban que era una nota súper economicista. Y yo le decía, es que para mí hay que discutir desde el economicismo, porque la gente es economicista, o sea, y la gente quiere saber cuánto se gasta, cuánto se consume, qué aportan o no aportan, y si uno analiza los datos de aporte de la migración, en verdad son súper positivos, y es lo que menos se conoce, porque de la migración siempre se critica desde un lugar, desde el prejuicio, desde el desconocimiento, desde el miedo. Bueno, y si empezamos como a visibilizar estos datos, que aparte los datos están, el tema es que los datos siempre se quedan en la academia o en los Ah, círculos más chiquitos de la migrantología y nunca los salimos a difundir como a estos espacios, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que tiene una visión como súper cosmopolita y demás, eh, es una de las grandes interesadas en que lleguen estudiantes de otros países. Porque claro, dejan un montón de plata si uno lo ve así. Y está bueno que esta cuestión economicista se difunda y se entienda que no son un gasto, sino que es un aporte. Bueno, no sé, un poco la idea era esa y creo sí. que algo se visibilizó. Así que, no, estuvo bien, ojalá se dé más oportunidad y se puedan presentar más cuestiones que visibilicen estos aportes, que son sumamente importantes. Sí, totalmente. Una última cosa respecto al tema este también, que lo hablabas recién, a cómo se construyen ¿cómo se llaman los presupuestos para el sistema universitario también. O sea, no es venir a quitar, sino que hay un presupuesto determinado, anual, entiendo, Claro. para las universidades que contemplan los gastos en general de las casas de estudio, donde no es que quitas como el sistema de salud o el sistema de educación, no es que quitas Ujú. un espacio para meter a alguien más, sino que es parte de. Me acuerdo de esto porque hace unos años el hoy día legislador Martín Lustó, cuando era candidato al gobierno de Buenos Aires, de Capital, perdón, eh, planteó esto de lo que decía, del pago de personas migrantes en el sistema educativo superior argentino. Él pensando, por supuesto, lo asimilaba con su experiencia en Inglaterra, de posgrado, Ah, que mira. sí se paga en Argentina, en el sistema público, digamos. Entonces salían las contrapartes de decir, bueno, hay un presupuesto, no es un gasto extra, no hay nada extra, sino que es parte de una fórmula ya establecida. Claro. No, y después también está el tema del cupo, porque, por ejemplo, esto, ¿no? La trae una compañera que estudia medicina, que de hecho, bueno, está haciendo un posgrado ya en médica. Me decía, claro, en verdad cada vez es menos atractivo estudiar medicina porque está cada vez más precarizada la profesión. O sea, no es que, o sea, en parte también esto de que hay un gran porcentaje de estudiantes migrantes estudiando las carreras de medicina. Preguntémonos también por qué las personas argentinas no están estudiando medicina, al menos en la Universidad de La Plata.
porque después uno revisa la otra universidad y no es así. Y también es lo que decís vos, ¿no? O sea, la Universidad de La Plata es una universidad universitaria que su gran atracción es ser un centro de estudiantes de varias migraciones, también migración interna y migración internacionales. Eh, sí, es que hay mucho por debatir. También estaría bueno visibilizar el tema de la participación de los estudiantes migrantes en la educación secundaria. También hay mucho mito en la educación primaria, en donde, insisto, los porcentajes son muy chiquitos y en verdad son más las problemáticas que uno enfrenta, sobre todo en la educación primaria y en la educación secundaria. Eh, o sea, digo problemas, por ejemplo, la otra vez lo hablábamos también con un compañero, ¿no? Que, o sea, los niveles de racismo y xenofobia que hay en la escuela primaria hacia, sobre todo los estudiantes migrantes que son racializados, es una problemática que esos son niños y niñas que después también se terminan criando en el país. Y desde qué lugares se construyen su lugar, ¿no? Siempre desde un lugar de la marginalidad, de la segmentación. Entonces, la población migrante también si decide habitar acá, decide crear a sus familias, tiene que estar en igualdad de condiciones con la población que lo recibe. Porque si no se generan situaciones de desigualdad social y ahí nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los que habitan las villas de la capital federal? ¿Por qué son migraciones racializadas? ¿Por qué son migraciones que siempre están empobrecidas? Bueno, un poco, yo creo que hasta que Argentina no deconstruya esta cuestión de un racismo estructural que tiene, las migraciones van a seguir ocupando lugares secundarios. Y ahí creo que son las luchas que se dan desde las organizaciones de migrantes para justamente romper con estas barreras que todo el rato segmentan a la población. Y bueno, ni hablar de una clase política que tiene una ignorancia absoluta, que no conoce que existe una ley de migraciones, que no dialoga con las organizaciones de migrantes, que vive también de otro mito, que es este mito de la Argentina blanca europea, que ya fue como que ya pasó hace un montón de rato. Entonces, como bueno, creo que son varios desafíos que llevan años y varias luchas que llevan años tratando de instalarse. Sí, bueno, como padre, a propósito del tema de educación primaria y secundaria, como padre de hoy día una adolescente, digamos, doy fe en el ámbito primario al menos, afortunadamente, en el secundario vamos bien. Sí. Eh, sí, 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 o sea, la estructura de la educación, del sistema, está orientado hacia allá, con experiencias, por supuesto, que quiebran ese paradigma, pero todavía sigue siendo eso, un paradigma y una fórmula que parece que prevalece en gran parte del sistema educativo, un importante número del sistema educativo primario en Argentina. Pablo, para cerrar ya esta Sí, conversación, agradeciendo, por supuesto, siempre la participación y reiterándote las puertas abiertas aquí en Yo Migrante, te quería preguntar sobre el tercer encuentro del Observatorio sobre Migraciones y Asilo en Argentina, Gabriel Chausovsky, que se realizó este fin de semana pasado en Mendoza, ¿no? Que nos cuente un poquitito ahí qué trataron. sí, tuvimos el encuentro del Observatorio Gabriel Chausovsky, que es un observatorio que se fundó en 2019 ahí en la ciudad de Mendoza, donde participan varias organizaciones de migrantes y también organizaciones de derechos humanos, como CAREC, FEC, Secopal de Córdoba, Andes de Jujuy, bueno, el Bloque, eh, y todas estas organizaciones construimos este observatorio. ¿Cuál es la idea del observatorio? Bueno, un poco lo que venimos hablando, ¿no? Como hacer investigaciones que puedan tener incidencia política y también incidencia mediática, difundiendo datos y problematizando cuestiones de acceso de la población migrante a ciertos derechos. El encuentro este fue un poco para hacer un balance del trabajo que ya se viene realizando desde 2019 y para definir un poco un par de líneas de acción. Una de ellas es que, bueno, se va a publicar esta semana o la siguiente, ya está por salir, un informe que va a hacer un rastreo sobre las expulsiones durante el gobierno de Macri y las expulsiones que se han realizado durante este gobierno. Bueno, y también en el contexto de pandemia, que hubieron fronteras cerradas y hubo toda una problemática en torno
a los ingresos por paso no habilitado, a notificaciones de expulsiones. Bueno, un poco hicimos un recuento de ese informe para ver cómo estaba y ya va a ser publicado. Y después se definió también hacer otro informe que va a ser sobre refugio y asilo, que va un poco a relevar también las problemáticas que han habido durante estos años, sobre todo en el contexto de pandemia, con el tema de la solicitud de refugio, que es un tema que viene muy complicado desde la pandemia en adelante. Y va a haber un tercer informe que va a ser sobre justamente derecho a la educación. Y ahí se van a hacer algunas solicitudes de datos respecto al ingreso de población migrante del sistema universitario, a las becas Progresar en el sistema secundario, universitario y terciario. Bueno, un poco el encuentro fue eso, como definir estos dos informes sobre refugio y asilo y otro sobre educación. Y ahí trabajaron también de que el observatorio siga creciendo, de difundirlo más, así que aprovecho el espacio para quien quiera revisar los informes. Está la página de internet que es Observatorio Gabriel Chausovsky, y ahí están todos los informes que se han realizado hasta el momento. Así que eso, y ahí también hay conversatorio, hay varios videos, están los documentales que también se hicieron desde el observatorio, que uno es sobre la cárcel de migrantes que trató de instalar Macri en el 2016, y otro es sobre las expulsiones, que también es un documental, y ahí salen gran parte de compañeras y compañeros que estuvieron presentes en toda la lucha que significó la derogación del decreto 70. Así que eso, más que invitaba a verlo y a conocer el espacio. Pero fue un encuentro súper rico, estuvimos 2 días básicamente encerrados discutiendo y planificando un poco el año y haciendo balances para seguir adelante. Perfecto, bueno, vamos a estar atentos ahí a los próximos 2 informes y bueno, por cierto, a ver si podemos conversar sobre ellos cuando ya estén, eh, después que hayan salido. Pablo, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, puertas abiertas, Gracias, Felipe. y gracias por estos minutos hoy día para hablar sobre estudiantes migrantes, sistema universitario argentino y estos mitos recurrentes que es necesario desarmar. Bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Así sea. Bien, esa fue la conversación que tuvimos con Pablo Cosio, referente del bloque de trabajadores migrantes, el BTM, con quien conversamos sobre la participación de estudiantes migrantes en el sistema universitario argentino, estos mitos que desde determinados lugares reaccionarios sobre todo relevan de manera conveniente y sesgada con información, como en el caso, como lo hizo Clarín a principios de marzo, hablando específicamente de los estudiantes y las estudiantes de medicina, que aquella nota dice que 1 de cada 2 personas matriculadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata son extranjeros, son migrantes. Lo cual, por supuesto, conduce o puede conducir a equivocadas ideas sobre la migración en el sistema universitario. Como decía Pablo, como lo conversamos al principio, 4.1% del total de estudiantes en el sistema universitario público de Argentina son estudiantes migrantes, muchos de ellos y de ellas participan activamente durante su época de estudios en diversos espacios políticos, en diversos espacios sociales, en sus comunidades y en las propias universidades donde estudian, y muchos y muchas de ellos también en su regreso contribuyen en el desarrollo social, local, territorial de sus países de origen, lo cual apuntala, por cierto, ese desarrollo tan necesario y tan relegado de muchos países de América Latina, que ven a Argentina como un foco de conocimiento, como un foco, un lugar, un faro donde es posible progresar, donde es posible aprender, donde la educación, donde el conocimiento se abre a la población, al que puede acceder en diversos espacios de ella, puede acceder de manera gratuita.
y todavía, aún con mucha lucha y con mucho esfuerzo, todavía resguarda espacios de mucha calidad también en la entrega de esa educación. Así que bueno, nuevamente agradecerle a Pablo de haber estado de manera pregrabada con nosotros y reiterarle que son espacios abiertos para el bloque y para hablar de estos temas tan importantes de ir desmitificando. Yo creo que me voy a desconectar porque bueno, se me va a acabar. muy bien. Ahí estamos. Estábamos escuchando atentamente. Bueno, del otro voy a lado. aprovechar de agradecerles y de darles un beso grande. Y bueno, nada, que nos encontramos la próxima semana aquí en Latinoamérica. Ahí está Hasta la nuestro semana que compañero, viene. ahí se estaba despidiendo y también nosotros nos Bien. despedimos de este lado del sin antes estudio. recordar todos los artistas que pasaron por aquí en Claro este que sí. programa. Estamos hablando de Omar Velasco y Claro que sí. también de Unánima, que es un proyecto de una chica de Puerto Rico muy bueno, así que búsquenlos en las redes Sí. sociales, así como aparece. Claro. Y No quiero dejar de decir que me sentí muy identificada con la entrevista que acabamos de tener, con las palabras que dijo Felipe. Yo soy orgullosamente universitaria, graduada en la universidad acá en Argentina y estoy acá por ello, así que la verdad que siento que son temas que se tienen que tocar y qué bueno que estén acá en nuestro programa Latinoamérica. por supuesto. ¿Nos vemos por el supuesto. próximo jueves o qué, No- señor? Nos vemos el próximo jueves con mucha música Sí, o señor. como esté diagramado para el próximo jueves, pero creo Mucha que sí. mucha música, historias y obviamente Como nosotros tres siempre. acá dando lata. Muy ¿Verdad que bien. sí? Chao, chao. Hasta la semana que viene. Sí.